educación.
Buenas tardes, directores, docentes, especialistas, familias y público en general de todo el país que el día de hoy nos están acompañando. Les saluda Jimena Rodríguez, yo soy especialista de la Dirección de Educación Básica Especial y les doy la bienvenida a este sexto webinar del presente año a cargo de nuestra dirección. Los invito, por favor, a registrar su asistencia a través del enlace que está anclado en el mensaje de los comentarios de Facebook o a través del código QR que vamos a proyectar a continuación. Les doy unos segundos para que puedan registrar su asistencia. Bien, a continuación están viendo el código QR mediante el cual también pueden registrar su asistencia. Para nosotros es muy importante conocer desde qué regiones nos acompañan y también qué rol asumen en la atención educativa a nuestros estudiantes, ya sean directivos, docentes, especialistas, familias, psicólogos, entre otros profesionales. Muchas gracias a quienes ya se van registrando. Les doy los últimos segundos para poder continuar. Continuamos entonces. Bien, este evento se ha denominado Conociendo sobre las altas capacidades y tiene por objetivo relevar la importancia de las características de estudiantes con altas capacidades y la necesidad de brindar una atención pertinente y oportuna, así como dar a conocer sobre las formas de nominación y evaluación en el ámbito educativo. Este webinar se está realizando en el marco del Día Internacional de las Altas Capacidades Intelectuales, el cual se conmemora cada 10 de agosto desde el año 2011. A través de esa fecha, elegida por el Consejo Mundial de Niños Dotados y Talentosos y la Cámara Europea de las Altas Habilidades, se busca promover la toma de conciencia y visibilización de las altas capacidades, dando a conocer quiénes son, qué son y las diversas características y apoyos educativos que requiere esta población estudiantil. Expresamos también nuestro agradecimiento a Perú Educa, que hace posible la realización de este webinar. Muy bien, en primer lugar, escucharemos las palabras de apertura de nuestra directora Alicia Ruiz Guerrero, directora de la Dirección de Educación Básica Especial del Minedo. Bienvenida, directora Alicia, buenas tardes. Saludo de bienvenida. Bien, muy buenas tardes a cada uno de los presentes. Realmente bastante motivada por esta jornada que se viene desarrollando gracias al equipo de PANETS de aquí del Ministerio de Educación, a quien expreso mi gratitud y también a todos los presentes porque siempre se muestra esa avidez por querer aprender, saber más, característico sin duda alguna de las altas capacidades. Entonces, ya lo mencionó Jimena, estamos el 10 de agosto desde el año 2011 conmemorando la fecha del Día Internacional de las Altas Capacidades. A virtud de ello es que desde la Dirección de Educación Básica Especial, liderada por el equipo de programas y servicios de la educación básica e inclusivas, estamos conmemorando y sumándonos a este detalle de una temática tan importante para ir descubriendo, ir conociendo mejor e ir profundizando qué deviene, qué otros entornos y también qué otras formas podemos ir nosotros descubriendo gracias a las altas capacidades. Es una población con mucho por ofrecer, con mucho por aportar y que nosotros sin duda alguna tenemos que también estar a la vanguardia para poder sumarnos e enriquecer tantos conocimientos que realmente necesitan. Les doy la apertura para este evento y los invito también a seguir participando con esa misma convicción y proactividad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, directora Alicia. Ahora continuamos con el siguiente bloque.
Aprendiendo juntos. En este espacio denominado Aprendiendo Juntos, buscaremos, por un lado, profundizar sobre qué entendemos por altas capacidades, señales de alerta e instrumentos sugeridos para su evaluación, y por otro lado, se presentará el instrumento de nominación a estudiantes con demandas de aprendizaje asociadas a alta demanda cognitiva, propuesto por la Dirección de Educación Básica Especial, con la finalidad de ponerlo a disposición de los docentes y profesionales de los servicios de apoyo de nuestro país. Para ello, nos acompañan esta tarde Pierrick Labbé y Erika Jaimes. En primera instancia, quiero presentar a Pierrick Labbé. Pierrick es fundador de la Asociación Mensa Perú para Adultos y fue presidente durante 6 años. También fundó la Asociación Superdotados Perú, una asociación para niños con alto coeficiente intelectual y sus familias. Actualmente es presidente. Es autor de más de 100 artículos sobre inteligencia y las personas con alto coeficiente intelectual. Ha dado numerosas charlas sobre altas capacidades tanto a nivel nacional como internacional. Desde enero del presente año ha lanzado un estudio científico sobre el desarrollo del potencial de las personas neurodivergentes con un equipo multidisciplinario internacional. Pierrick presentará esta tarde la ponencia Altas capacidades en el ámbito escolar, cuyo contenido nos ayudará a profundizar sobre qué entendemos por altas capacidades, señales de alerta e instrumentos sugeridos para su evaluación. Bienvenido, Pierrick. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de las altas capacidades en el ámbito escolar. Soy Pierrick Labbé, como le han explicado, soy francés y peruano, lo que explica ese bonito acento que tengo. El primer punto que quiero abordar es hablar del debate sobre los distintos términos, porque existen muchísimos términos. Hablamos de superdotado intelectual, de potencial de superdotación intelectual, de alta inteligencia, de precocidad, de talento, de genio, altas capacidades, alto potencial intelectual, cebra, sobreeficiente, gifted, precoz, prodigio, talento, aptitudes sobresalientes, neurodivergentes, etc. Realmente existen un montón de términos e incluso los psicólogos no están de acuerdo con los términos y se usan de términos diferentes de un país a otro. Así que voy a aclarar un poquito todo eso. ¿Cuál es la diferencia entre potencial de superdotación intelectual, talento y altas capacidades? Bueno, incluso para los expertos no es del todo claro, pero existe un consenso al decir que las personas con potencial de superdotación intelectual tienen un CI superior a 130, lo que hace que representan alrededor del 2% de la población. Se habla de altas capacidades cuando un estudiante destaca de forma sobresaliente sobre la media de la población y tiene un CI que sea a menos de 120 por arriba. Esa población representa alrededor del 10% de la población. Muchos profesionales incluyen el potencial de superdotación intelectual en las altas capacidades y otros hacen una diferencia en el sentido que unas personas consideran entre 120 y 129 una cierta población y cuando se pasa a 130 por arriba, otra población. En realidad es un poco más complicado porque hay que que tomar en consideración que los test de cociente intelectual no son infalibles y algunas personas pueden salir con una puntuación errónea en esas evaluaciones. Igualmente, en las evaluaciones de altas capacidades se toma en consideración otros indicadores cualitativos en la evaluación. Los niños con altas capacidades tienen diversas necesidades educativas, pero obviamente cuanto más alto es el CI y que tienen neurodivergencia, sus necesidades son más importantes. Voy a explicar un poco más unos términos. Hablamos de talento cuando un niño tiene una aptitud especial, generalmente en un dominio específico.
Incluso puede ser algo que no sea intelectual, por ejemplo, tener talento para la música, tener talento para el arte y cosas así. Hablamos de precocidad intelectual cuando un niño desarrolla antes de lo normal alguna cualidad o capacidad. Estas cualidades se manifiestan a edades tempranas. Los niños precoces, posteriormente en la adolescencia o edad adulta, disminuyen con respecto a sus iguales. Por eso, generalmente hablamos de precocidad hasta los 7 años, después mucho menos. El término neurodivergente es un término que está saliendo cada vez más a la luz, se usa cada vez más. Y con ese término hacemos referencia a personas que tienen un cerebro que funciona de otra manera, de una manera diferente. Un poco como si fuera cableado de otra manera. Esas diferencias de funcionamiento tienen un propósito bien específico, es que son personas que están hechas para pensar diferente, para imaginar, crear, descubrir e inventar. Se han dado cuenta a lo largo de la historia de la humanidad que todos los cambios, los inventos, descubrimientos que fueron realizados siempre fueron hechos por personas neurodivergentes. Hay que tomar en consideración que no todas las personas con altas capacidades son neurodivergentes y no todos los neurodivergentes tienen altas capacidades. El término genio, cuanto a eso, está relacionado con capacidades realmente fuera de lo normal y está muy relacionado con la creatividad y la capacidad de inventar cosas realmente novedosas. El término genio se usa normalmente en casos excepcionales. Si tomemos, por ejemplo, Albert Einstein, Albert Einstein lo consideramos como un genio, pero a su época y a nuestra época, existen muchas personas que saben tanto o más de física y de matemáticas que Albert Einstein. Pero Albert Einstein era el único que fue capaz de sacar sus teorías porque tenía una inteligencia fluida muy alta y una creatividad realmente excepcional, y es eso que lo hacía genial. Para explicar los términos de inteligencia fluida y de inteligencia cristalizada, que son dos inteligencias muy diferentes. La inteligencia cristalizada es la suma de los conocimientos que fueron adquiridos a lo largo de la vida. Es lo que se enseña en la escuela. Dicho de otra manera, más una persona es sabia, más es inteligente. Pero también para unas personas, la inteligencia cristalizada es la inteligencia de los tontos. Y la verdadera inteligencia es la inteligencia fluida, que es la capacidad a razonar diferente y fuera de la caja. Es una capacidad que está muy relacionada con la creatividad. Por desgracia, la escuela mata todo tipo de creatividad e incluso, en ciertos casos, puede castigar los comportamientos creativos de los alumnos. Tal vez han escuchado hablar del término doble excepcionalidad e incluso del término triple excepcionalidad en raros casos. Hablamos de doble excepcionalidad cuando un niño tiene altas capacidades, además de uno o varios trastornos como un trastorno del espectro del autismo, dislexia, déficit de atención con o sin hiperactividad o sinestesias. Existen también en las personas con altas capacidades dos perfiles, el perfil laminar y el perfil complejo. El perfil laminar son personas que tienen todas las inteligencias muy altas. Generalmente son personas que no tienen muchos problemas. Típicamente son personas que están en las universidades las más prestigiosas con un gran éxito escolar. Incluso encontramos también niños que son capaces de ingresar a la universidad a la edad de 13 años o cosas así.
Y encontramos también a adultos que son capaces de sacar 3 o 4 doctorados sin problema aparente. El perfil complejo son personas que tienen varias inteligencias muy altas, pero que tienen una o dos que son más bajas o incluso que pueden ser promedias. Esa asincronía entre las inteligencias les genera muchos problemas. ¿Cuáles son los mitos o prejuicios que existen sobre los estudiantes con altas capacidades? Para ciertas personas, los alumnos con altas capacidades son los que entran a la universidad a los 13 años. Los para quien la escuela es muy fácil, que son los chancones, son casos excepcionales que un docente encontrará tal vez una vez en su carrera, que son alumnos con altas capacidades que son fáciles a detectar, que destacan realmente por sus notas, que son talentosos en todo, excepto tal vez en el deporte, que son alumnos muy fáciles para los docentes. Todo eso son ideas totalmente falsas, aunque encontramos a veces unas verdades. ¿Es el alumno con altas capacidades realmente mucho más inteligente que los demás? En realidad, no hay que verlo en términos de cantidad de inteligencia, más bien en términos de calidad de la inteligencia. La inteligencia de una persona con alto cociente intelectual es más intensa, más rápida. Es realmente como si el cerebro estuviera conectado de otra manera. Pero es necesario aprender a manejar ese tipo de inteligencia. Es como nacer con una Ferrari en las manos, pero que te enseñan a manejar un Tico. Obviamente, si no aprendes a manejar ese tipo de inteligencia, te vas a chocar contra todo. ¿Cuáles son las necesidades de los alumnos con altas capacidades? Son alumnos con un gran potencial. Insisto en el término potencial, es decir, que tienen un gran potencial, pero si no les ayudamos a desarrollar ese potencial, se va a quedar como un potencial y no van a lograr grandes cosas. Y realmente deben aprender a desarrollar ese potencial. Es muy importante un diagnóstico y si es a temprana edad, mucho mejor. Son alumnos que necesitan ser comprendidos tanto a nivel familiar y escolar, pero también deben conocerse a sí mismos. Esos son los 3 pilares del desarrollo de los alumnos con altas capacidades: la familia, la parte escolar, la parte educativa y la parte de desarrollo personal. Y obviamente son alumnos que necesitan una educación adaptada. ¿Este alumno diferente que tiene en su aula podría tener altas capacidades? En la carrera de un docente es muy posible que como docente tiene al menos un alumno con alto potencial intelectual en su aula o lo han tenido. A lo largo de su carrera encontrará varios alumnos así. Se considera con los 2% que 1 de cada 50 alumnos tiene un tal potencial. Y en la gran mayoría de los casos, nunca serán detectados. ¿Sí? La gran mayoría de los alumnos con altas capacidades nunca son detectados con altas capacidades. Y si consideramos las altas capacidades en un sentido más amplio, del 10%, entonces encontrará 1 o más en cada aula o casi. Generalmente son muy diferentes a lo que se imagina de un alumno con potencial de superdotación intelectual. Existen muchas características que pueden hacer sospechar de un potencial de superdotación intelectual o de altas capacidades. Les voy a presentar las principales. También se pueden encontrar algunas de ellas en otros niños sin altas capacidades, pero es realmente la combinación y la coordinación lo que hace que la probabilidad de altas capacidades sea alta y que sea necesario confirmarlo con una evaluación.
¿Cuáles son las señales de alerta que deben observar los padres de familia para presumir que su hijo presenta altas capacidades? Bueno, antes de los 5 años podemos ver cosas que nos alertan. No son significativas totalmente, pero que son señales que deben alertar. Por ejemplo, los bebés que miran fijamente a las personas y los objetos. Eso no es algo común. Los bebés miran de manera un poco más vaga en un poco toda dirección, pero en los bebés con potencial de altas capacidades tienen esa capacidad a mirar fijamente sus padres u objetos. Son niños que empiezan a caminar en 2 pies y generalmente no pasan por la etapa del gateo. Eso es algo que sorprende muchísimo, pero es un señal que alerta. También son niños que duermen menos tiempo que los bebés de su edad, pero que duermen con mayor profundidad. Tienen los sentidos más desarrollados y no soportan los ruidos, olores o la luz fuerte. Tienen precocidad en quitar el pañal y hablar muy bien desde los inicios. Eso no significa hablar de manera anticipada en comparación de los otros niños, pero hablar muy bien desde los inicios. Tomar en cuenta que no todos los niños precoces tienen alto cociente intelectual. Esos son solamente señales que pueden alertar, llamar la atención. Después de los 5 años, encontramos varias cosas que los padres pueden usar para sospechar de un potencial de altas capacidades. Sobre la lectura y la escritura. Muchos de los niños con altas capacidades aprenden a leer antes de la edad legal, a menudo por su cuenta. Generalmente a los 5 o 6 años saben leer. Por otra parte, muchos de ellos tienen grandes dificultades para escribir. Tienen una escritura bien fea, sobre todo en varones. Esto es especialmente cierto en el caso de los niños varones. Muchas veces tienen letra fea y pierden paciencia a buscar escribir bonito, se desesperan y lo dejan. No me importa escribir de mal toda mi vida. Sobre las capacidades de aprendizaje. El niño precoz aprende y, sobre todo, comprende muy rápidamente. Su comprensión es global y sintética y no aprende a analizar. Son niños que odian la rutina y la repetición. Tienen muy poco tolerancia al fracaso y carecen de tenacidad ante las dificultades, como por ejemplo la escritura. Este aspecto puede ocasionarle amonestaciones en su vida escolar y ser fuente de muchos problemas. Sobre la curiosidad de esos niños. El niño con gran potencial intelectual es muy curioso. Aprovechan cualquier oportunidad para saciar su sed de aprendizaje. Son niños muy preguntones, quieren realmente entender las cosas. No quieren aprender, pero quieren entender cómo funcionan las cosas. Con frecuencia se interesan por temas que no parecen ser de su edad, como por ejemplo la muerte, el origen de la vida, el espacio, los dinosaurios, la geografía, que son temas de discusión que les fascinan a menudo a una edad muy temprana. Y eso es realmente poco común con otros niños. Son señales que sí pueden llamar mucho la atención. Sobre el lenguaje, por supuesto, todos hemos oído hablar de pequeños genios que podrían hablar a los pocos meses de edad. Pero, paradójicamente, los niños precoces no suelen hablar antes que los demás. Por otra parte, generalmente se expresan con gran facilidad y construyen sus frases sin pasar necesariamente por la fase lenguaje infantil. Y son niños que se interesan por las conversaciones con los adultos y las usan para construir un vocabulario muy variado y muy rico. A nivel social, el niño con altas capacidades rara vez es el que se forma en torno a los grupos. No encuentran mucho interés en socializar con niños de su edad. Prefieren más bien la compañía de niños mayores o de adultos. No tienen problema en estar solos. Y
hay que notar que las niñas desarrollan un talento de actuación para encajar con sus padres. Sobre las hipersensibilidades, hablo realmente de hipersensibilidades. El niño precoz es frecuentemente hipersensible. Tiene hipersensibilidad sensorial, emocional e incluso en su organismo. Es decir, todos sus sentidos son más desarrollados, no soporta los ruidos fuertes, no soporta las luces fuertes, no soporta ciertas texturas, no soporta las etiquetas en su ropa, tiene problema con ciertas texturas de alimentos, etc. A nivel emocional, también sienten las emociones de manera más intensa, lo que puede hacer parecer que son muy exagerados, e incluso en su organismo, en el sentido que son niños que tienen una mayor tendencia a tener problemas de asma, también enfermedades autoinmunes y alergias. No toleran las injusticias, les parecen ilógicas ni hacia ellos mismos ni hacia los demás. A menudo son muy altruistas y su sentido estético está muy desarrollado, ya sea en el arte o en el medio ambiente, al que concede gran importancia. La disincronía. Los niños precoces sorprenden por la discrepancia entre sus comentarios relevantes y la torpeza que muestran en ciertas actividades. Por ello, su comportamiento suele ser percibido como infantil y negativo por los demás. También pueden tener disincronía con sus movimientos y parecer torpes o con dificultades en unas actividades o en el deporte. Pueden parecer adultos cuando hablan, pero tienen reacciones de un niño de su edad. Sobre la distracción, en cuanto un tema les aburre, los niños con alto potencial intelectual se escapan pensando. Crean sus propios mundos donde se escapan cuando sienten las necesidades de hacerlo. Dan la impresión de estar prestando atención, pero su mente está en otra parte. Sin embargo, cuando el tema les interesa, son capaces de una gran concentración. Eso permite saber si un alumno tiene déficit de atención o si es por las altas capacidades. Es que un alumno que tiene déficit de atención va a perder su concentración rápidamente con todo. Mientras que un alumno que tiene altas capacidades va a perder la concentración cuando el tema no le interesa, pero es capaz de tener una concentración de larga duración cuando el tema les interesa realmente. Los intereses particulares. Los niños con alto potencial intelectual tienen centros de interés diferentes a los niños de su edad. Suelen sentirse atraídos muy pronto por el universo, la prehistoria, los dinosaurios, la astronomía, así como el origen del hombre. También les gustan los juegos complicados que pueden ser un reto, como por ejemplo los rompecabezas. Tienen pasiones que pueden cambiar y pueden cambiarlas rápidamente. Una vez que han entendido un tema, ya pierden el interés por ese tema y pasan a una nueva pasión. Las señales de sospecha en la adolescencia. Además de seguir con las características mencionadas en la infancia, el adolescente con altas capacidades va a desarrollar otras conductas. Generalmente es a ese momento que empieza a tener una baja autoestima, pero también un sentimiento de desajuste con su entorno que es cada vez más intenso que en la infancia. Tienen una hipersensibilidad emocional que es aún más intensa en ese momento. Una cierta propensión para la depresión, un aislamiento social, sobre todo en los varones, y nuevas pasiones para algunas temáticas que hacen parecer que están muy enfocados en un tema bien específico. ¿Cuáles son los señales de alerta que deben observar los docentes para presumir que sus estudiantes presentan altas capacidades?
¿Cómo sospechar que un alumno podría tener altas capacidades? Se considera que el 90% de los niños con alto cociente intelectual pueden ser fácilmente identificados por sus profesores de la escuela primaria. Algunas características que pueden llamar la atención del docente: tienen muy alto rendimiento académico, tienen conocimientos adelantados para su edad, parecen distraídos y no estar atentos, hacen preguntas poco comunes, toman pocas notas en sus cuadernos, no hacen todas sus prácticas. Son niños también que les gusta apuntar a los errores de los profesores y tienden a discutir con sus profesores. Pueden parecer perezosos. Son alumnos que son capaces de tener mucha atención en el tema que les interesa y dejar de escuchar cuando les parecen aburridos. También son alumnos que pueden parecer provocadores, perturbadores, creativos, autónomos, perfeccionistas y tienen un sentido de humor especial. Igualmente tienen altas sensibilidades, como lo hemos visto, y tienen dificultades para socializar con sus pares. Son alumnos también que han aprendido a leer antes por sí solo, que tienen mala caligrafía, especialmente en varones, que tienen un alto nivel de actividad, que son alumnos que son impacientes y que interrumpen al docentes, que son obstinados, que tienen centros de interés diferentes, que prefieren la compañía de adultos o niños mayores. Si un docente tiene un alumno que cumple con varias de esas características en su aula, entonces es muy posible que presente un alto cociente intelectual. Por eso se debe recomendar orientar a los padres hacia una evaluación. Existen varios perfiles de niños con altas capacidades en el aula. No todos son iguales. Los expertos, después de años de observación, han identificado 6 perfiles de niños con el potencial de superdotación intelectual. Tenemos el estudiante exitoso, que se le va muy bien, que saca notas increíbles. El estudiante provocador, que está siempre en la provocación con su docente, pero también con sus compañeros. El estudiante promedio, sobre todo las niñas, que sacan notas realmente promedias sin hacer esfuerzos, solamente resultados promedios. El estudiante inconforme, que se nota que claramente no está al gusto con la escuela, no se siente cómodo en la escuela ni con el ambiente. Tenemos el estudiante autónomo, que es un estudiante que va a estudiar por su cuenta, que no va a escuchar mucho en el aula, pero que por su cuenta va a leer libros o a hacer investigaciones sobre el tema. Y tenemos los estudiantes que son doblemente excepcionales, que son estudiantes que tienen más problemas en el aula. Hablamos ahora del rendimiento escolar de los alumnos con alto cociente intelectual. El rendimiento, según el perfil que presenta el alumno, de los 6 que he presentado antes, encontramos 3 situaciones muy distintas de rendimiento escolar. Tenemos los que tienen un gran éxito académico, sin dificultades aparentes, son capaces de sacar las mejores notas siempre. Son estudiantes que estudian bastante y muchas veces por su cuenta. Ahí encontramos los estudiantes exitosos y autónomos. Generalmente son alumnos con altas capacidades de perfil laminar. También tenemos los que hacen lo estricto mínimo para tener resultados promedios, que son los estudiantes promedios. Ahí encontramos mucho más niñas que niños. Finalmente, encontramos los que están en fracaso escolar, sobre todo los de perfil provocadores e inconformes, y los que tienen un perfil muy complejo. Encontramos en promedio 1/3 de alumnos con alto cociente intelectual en cada categoría. Lo que significa que si lo han entendido bien, 1/3 de los alumnos con altas capacidades están en fracaso escolar a pesar de su gran potencial.
También se ha observado diferencias de género que son muy notables. Se nota fácilmente que un niño varón tiene altas capacidades, es diferente y manifiesta sus diferencias, mientras que la niña con altas capacidades no quiere destacar. Esas niñas van a hacer todo para encajar. Eso explica por qué en la infancia solamente se detecta a una niña con alto cociente intelectual por cada 5 varones. Es una tendencia que se inversa al inicio de la edad adulta. Y si las niñas no quieren ser diferentes, quieren ser como sus compañeras, por eso esconden su potencial, esconden sus capacidades para encajar. El fracaso escolar en los niños con alto cociente intelectual. Como lo hemos visto, encontramos más o menos un tercio de los alumnos con altas capacidades que está en fracaso escolar. Y casi todos los niños con altas capacidades y que tienen fracaso escolar son varones de perfil complejo y son neurodivergentes. Por eso hay que tomar una atención bien específica en estos alumnos. Los varones con alto cociente intelectual no tienen paciencia para perseverar si no lo ven como un reto y se frustran rápidamente. Están aburridos en las clases y se desconectan para estar en sus pensamientos. Las niñas, a la diferencia, asumen una postura mucho más realista y se esfuerzan más. A nivel de resultado escolar, las niñas no tienen generalmente problemas con sus notas. Incluso, en muchos casos, no destacan por sus notas. Hay testimonios de niñas con altas capacidades, incluso que confiesan que en exámenes contestan mal a unas respuestas que conocen, contestan mal de manera voluntaria para no sacar las mejores notas, no ser consideradas como chancones y sobre todo encajar con sus compañeras. Los señales de fracaso escolar que realmente deben llamar la atención. El alumno parece tener una actitud soñadora en clase, está en las nubes, no se muestra trabajador ni motivado por las tareas escolares. Los resultados académicos van empeorando o son muy variados y son capaces de sacar resultados muy bajos y de sorprender también con resultados muy altos en ciertas ocasiones. Dan la impresión de ser capaces si quisieran. Cometen muchos errores por negligencia. Tienen una gran discrepancia entre sus producciones orales y escritas. Los trabajos extra centrados en sus intereses sorprenden por su calidad. Si se le ofrece materia nueva, está más interesado de lo habitual. Son señales de alta desmotivación que podría llevar a hacer, y eso puede llevar a que dejan de hacer sus deberes, faltar clases o resistirse a ir a la escuela. Es fundamental adaptarle cuando antes el currículo o acelerar su aprendizaje. Ahora vamos a hablar del papel importante de los docentes con los alumnos con altas capacidades. El docente tiene un papel realmente muy importante en esos casos. El docente puede ser la primera persona que sospecha que un alumno puede tener un potencial de superdotación intelectual. Puede orientar a los padres a hacer una evaluación de cociente intelectual. El docente también puede ser la persona que anima a un alumno con alto cociente intelectual a desarrollar su potencial, pero también puede ser la persona que lo desanima de una materia o incluso de la escuela en general. El docente puede influir mucho en la autoestima de un alumno con alto cociente intelectual. Y el docente puede ayudar al alumno a cambiar de perfil de estudiante, por ejemplo, de un perfil provocador o inconforme, o incluso promedio, a pasar a un perfil de tipo autónomo, que le conviene mucho mejor.
La importancia del diagnóstico. La detección de un potencial de superdotación intelectual es muy importante. Cuanto más pronta sea la evaluación, mucho mejor. Es el primer paso que permitirá cambiar la vida del alumno, pero cambiarla para mejor. Por eso, el papel del docente puede ser muy importante a sospechar tal potencial y orientar a las familias hacia una evaluación con profesionales. Hablando de profesionales, ahora vamos a hablar de los instrumentos que se sugieren para la identificación de estudiantes con altas capacidades. Hasta hace pocos años, la evaluación de las altas capacidades se basaba generalmente solamente en un test de cociente intelectual. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que no era suficiente y que debe ser una evaluación más global que incluye las características, los comportamientos, la neurodivergencia, etc. Efectivamente, había muchos falsos negativos. Unos niños fracasaban a los test de inteligencia a pesar de tener todas las características típicas de alto cociente intelectual. Las razones pueden ser varias. Al momento de pasar el test de inteligencia le puede faltar motivación o faltar de compromiso por parte del niño, estar distraído, tener déficit de atención, también autismo, mala comprensión de las instrucciones, miedo del evaluador, pero también que el evaluador usa de un test que es inadaptado o que el test no tiene tanta validez en ciertos casos, como vamos a ver luego. La primera herramienta de identificación es la observación. Eso lo pueden hacer los padres, los docentes, pero también lo usan los profesionales de salud mental. Para detectar señales, la observación permite detectar señales que le llaman la atención. Los padres y los docentes son los más indicados para detectar características que llaman la atención y llevar a una evaluación. Los psicólogos y psiquiatras deben basar también su evaluación sobre la observación del comportamiento del niño. Igualmente, es importante tener una entrevista con los padres y, si es posible, con los docentes también. Hablamos ahora de los test de inteligencia. El test de las matrices de Raven es un primer filtro que es muy fácil a usar. Es un test no verbal con figuras de evaluación de las habilidades intelectuales y del razonamiento. Mide la inteligencia fluida, que es un buen indicador para un potencial de altas capacidades. Es un primer filtro muy interesante porque es un test que es muy fácil a usar, rápido, económico y que puede servir para una evaluación personal o incluso en grupo por un psicólogo. Un psicólogo puede hacer pasar un test Raven a un grupo de 10 niños de una sola vez sin problema. Su fiabilidad es buena, así como su validez. Pero no se puede basar una evaluación de altas capacidades solamente en el resultado de un test Raven, pero permite destacar o llamar la atención sobre las altas capacidades y, cuando es necesario, cuando se destaca, hacer pasar otras evaluaciones. Para los psicólogos es una excelente herramienta, incluso si no tienen experiencia en evaluación en altas capacidades. Si los resultados son altos, es necesario seguir con las evaluaciones. Existen 3 versiones del test Raven. Un test para niños pequeños con colores, otro para niños, adolescentes y adultos, y así como una versión avanzada para los adultos que se enfoca solamente en las altas inteligencias. El WPPSI 4 y el WISC 5 son los tests más completos y más conocidos. Estos tests son los más completos para evaluar varias inteligencias. Miden a la vez la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Pero necesitan más tiempo para aplicarlos, así como para corregirlos.
El psicólogo que realiza una evaluación con esos test debe ser capacitado con esos test y también tener bastante experiencia con esa evaluación para poder aplicarla. Por eso no existen muchos psicólogos que son capacitados para pasar esas evaluaciones. Permiten también ver si existe una asincronía entre las inteligencias, ver si es un perfil complejo o un perfil laminar, pero también ver si existe una neurodivergencia. Esos test pueden dar falsos negativos, especialmente en niños con autismo y déficit de atención, así como los que tienen otra idioma nativa. Por ejemplo, si tenemos un niño que habla quechua de manera negativa, pero que ha aprendido a hablar español, hacerle pasar ese test de Wechsler podría dar un falso negativo porque sus resultados en la parte verbal podría ser inferior a lo que debería ser porque no es su idioma natal. Tenemos el test TONIC 4. Es un test de evaluación de la inteligencia verbal general no verbal. Está usando sobre todo para evaluar personas con dificultades verbales, auditivas o motoras. Está libre de factores culturales, lo que se puede usar para niños con otro idioma natal. Es muy rápido a aplicar. El test de inteligencia Williams es el único test especializado y estandarizado para medir el CI para personas ciegas o con capacidad visual reducida. Utiliza formatos accesibles y adaptados a niveles de visión. Permite evaluar diferentes habilidades cognitivas como la memoria, la atención, el razonamiento lógico y la resolución de problemas. Tiene un enfoque en las fortalezas y habilidades de cada individuo en lugar de centrarse únicamente en las limitaciones. Existen también otros tests de inteligencia. El Stanford Binet, con un fuerte componente verbal, da puntuación de CI en 4 campos, mide tanto la inteligencia fluida que cristalizada. Los tests de CI de Kaufman, que se enfoca en el procesamiento mental simultáneo y secuencial, mide la inteligencia fluida y cristalizada. Las pruebas de inteligencia Woodstock-Johnson, que se enfoca en las habilidades cognitivas y evalúa ambas inteligencias, pero también existen pruebas de tipo matricial, las pruebas de razonamiento BPR, el test de inteligencia de RIAS, etc. Unas necesitan más tiempo de aplicación que otras y cada una evalúa aspectos un poco diferentes de la inteligencia o viene en reemplazo de otra prueba en casos especiales. Los test de creatividad. El test CREA y el test de Torrens sirven a medir la creatividad. Esos dos tests se enfocan en medir y evaluar varios aspectos de la creatividad y de la inteligencia fluida, como por ejemplo la fluidez de la creatividad y la capacidad de producir varias y diferentes ideas, la flexibilidad de la creatividad y su capacidad para ver y abordar situaciones similares de diversas formas. La creatividad elaborada y su capacidad para producir detalles complementarios a la idea principal, así como la originalidad de la idea y su capacidad a producir ideas poco frecuentes. Ese tipo de evaluación es muy interesante para los niños que son neurodivergentes, además de tener altas capacidades. Existen también herramientas complementarias que permiten tener un perfil más completo del niño con altas capacidades. Encontramos, por ejemplo, el test de la familia, que es una prueba de personalidad proyectiva que analiza la percepción que tiene el infante en su familia y del lugar que ocupa en ella. Permite analizar las dificultades de adaptación del medio familiar, los conflictos edípicos y de rivalidad paterna, así como la evaluación refleja el desarrollo intelectual del niño y su maduración, aunque no es lo más relevante ni preciso en ese tipo de evaluación. Es un complemento cuando se sospecha problemas con la familia. También tenemos la escala de autoestima de Rosenberg, que sirve para examinar cómo se valoran a sí mismos las personas. Se usa sobre todo en adolescentes con altas capacidades para evaluar
a su autoestima. También tenemos herramientas que permiten evaluar la posibilidad de una doble excepcionalidad. Existen varios tests que miden el déficit de atención con o sin hiperactividad. Tenemos la prueba de PROLEC-R que permite evaluar la presencia de dislexia, el test de grafema color que permite detectar si existen sinestesias. La evaluación de un potencial de trastorno del espectro autista se realiza por profesionales, pero es posible aplicar pruebas que evalúan la probabilidad, pero eso debe ser confirmado por una verdadera evaluación completa. Tomar nota que la evaluación de doble excepcionalidad, altas capacidades y trastorno del espectro autista puede ser bien difícil, sobre todo por un profesional que no es experto en ambas áreas. ¿Por qué? Porque en muchos casos las altas capacidades permiten esconder ciertos rasgos de autismo, lo que lleva a falsos negativos. Hemos terminado. Si tienen preguntas, pueden contactarme por correo a contacto@superdotadosperu.info. Igualmente, he preparado un documento PDF que es mucho más completo sobre ese tema, que va mucho más en detalle y estará disponible en el Drive del Ministerio de Educación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Peric. Muy interesante la información que nos has compartido, la cual nos ha permitido profundizar acerca de qué son las altas capacidades, algunos mitos que se tienen sobre ellas, características de los estudiantes e instrumentos para su evaluación. Gracias nuevamente. Quiero recordarles, por favor, a todos que pueden registrar su asistencia a través del mensaje que está anclado en los comentarios de Facebook. Muchas gracias. Muy bien, entonces continuando con este espacio, quiero invitar a Erika Jaimes. Erika es licenciada de Educación Especial por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Ella es magíster en Fonoaudiología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con formación en altas capacidades por la Escuela de Posgrado de Psicología y Educación de España. También tiene amplia experiencia en educación inclusiva en contextos escolares y universitarios, así como en proyectos educativos de gestión pública. Actualmente es especialista de la Dirección de Educación Básica Especial. Enseguida, Erika nos presentará la ponencia denominada en el aula, ¿cómo realizar la nominación de estudiantes con presuntas altas capacidades?, a través de la cual presentará el instrumento de nominación de estudiantes con demandas de aprendizaje asociadas a alta demanda cognitiva, propuesto por la Dirección de Educación Básica Especial, con la finalidad de ponerlo a disposición de los docentes y profesionales de los servicios de apoyo. Bienvenida, Erika. Muchas gracias, Jimena. Muy bien, a continuación vamos a empezar explicando entonces este tema tan importante respecto a la nominación. Muy bien, ese es el tema, ¿no? ¿Cómo realizar la nominación de estudiantes con presuntas altas capacidades, ¿no? Y para ello, la Dirección de Educación Básica Especial ha elaborado este instrumento para la nominación de estudiantes con necesidades de aprendizaje asociadas a alta demanda cognitiva. Como sabemos, nosotros como docentes, básicamente lo que vamos a hacer es con nuestro criterio pedagógico hacer una presunción, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a utilizar esta ruta, ¿no? Nos vamos a dejar guiar y orientar por esta ruta y esos conceptos, ¿no?, que nos va a poder dar una guía, una pauta, ¿no?, para asumir este proceso, ¿no? Como bien sabemos, nosotros hemos empezado entonces un poco planteándonos la necesidad de reforzar y entender un poco a qué denominamos alta demanda cognitiva, ¿sí? No estamos acotando nosotros instrumento para la detección de altas capacidades porque no queremos enfatizar en este criterio de la etiqueta, del diagnóstico, ¿no? Sino que básicamente desde nuestro rol como maestros, desde nuestro vínculo con nuestros estudiantes y desde lo que podemos observar, poder hacer una nominación adecuada, correcta, ¿no? Una derivación presuntiva, ¿no?, de lo que observamos. Bien, entonces, ¿a qué denominamos alta demanda cognitiva?
Nosotros hemos un poco, nos hemos guiado del modelo, el marco teórico de Smith-Stein, en la que se propone que la demanda cognitiva hace referencia al nivel de complejidad de los procesos cognitivos que se requieren para realizar una tarea, ¿no? Es decir, realizamos una tarea y para algunos estudiantes, y dependiendo de la propuesta pedagógica que hacemos, esta tarea puede tener una mayor o menor demanda cognitiva, ¿no? Sabemos, ¿no?, que hay tareas que son más sencillas, hay unas tareas que requieren o demandan de otros recursos, ¿no?, de otros procesos pedagógicos que se van a ir dando a lo largo del despliegue, ¿no?, el desempeño del estudiante, ¿no? Y vamos nosotros dosificando, vamos nosotros adecuando esas tareas, ¿no? A mayor número de operaciones mentales, pues mayor será la demanda cognitiva de tarea. Por eso es que hacemos alusión a la taxonomía de Bloom, ¿no? La taxonomía de Bloom, que fue acuñada en el año 56 por Benjamin Bloom, ¿no? Pero pasó por varias revisiones, así que vamos llegando a esta versión del 2001 de Anderson y Catwood, ¿no?, en la que nosotros podemos vislumbrar estos siete, digamos, actividades, estas siete demandas, estas 7 operaciones mentales que realizamos, o algunas que son de menor nivel que otras, ¿no? En el caso, por ejemplo, de recordar algo o de evocar algo, nosotros primero detectamos, ¿no?, que aquello que queremos, detectamos o identificamos, luego, como ya lo tenemos almacenado, ¿no?, lo evocamos, ¿verdad? Eso, por ejemplo, para recordar. En relación a crear, ¿no?, cuando queremos crear algo, ¿no?, y hemos pasado por diversas tareas, nosotros, por ejemplo, empezamos imaginando, podría ser, ¿no?, imaginando qué queremos crear, cuál sería el propósito, qué características tendría que tener, ¿no? Y entonces desplegamos, por ejemplo, el pensamiento divergente, ¿no? Porque a partir de esa situación vamos a comenzar a plantear diversos escenarios, ¿no? Caracterizaciones, propósitos, etcétera. Y luego transitamos hacia el pensamiento convergente, porque después de haber escogido, de haber hecho como una lluvia de ideas, escogemos la más idónea, la más adecuada, y hacemos este proceso de digamos, ejecutarla para ver qué tal nos sale, ¿no? Entonces, crear va a involucrar una serie de operaciones mentales, de procesos cognitivos mucho más sofisticados que solamente recordar, ¿no? Y es un poco el ejemplo que queríamos hacer, ¿no? Es por eso que si demanda cognitiva está vinculado a la cantidad de operaciones mentales que hacemos, la alta demanda cognitiva entonces estaría vinculado a actividades vinculadas con el pensamiento de orden superior, con este mayor esfuerzo cognitivo que hacemos frente a una tarea, ¿no? Siguiendo con el modelo de Smith y Stein, ellas se planteó 3 niveles superiores de demanda cognitiva, y aquí, muy vinculado a la taxonomía de Bloom, también podemos encontrar el primer nivel vinculado a actividades de análisis, ¿no?, el segundo vinculado a actividades de evaluación y el tercero a la creación, ¿no? Entonces, así vamos entendiendo un poco más a qué nos referimos con alta demanda, ¿no? Estamos hablando entonces de actividades que van a desafiar aún más a nuestros estudiantes. ¿Y por qué hablamos de esto? Por ejemplo, en la imagen que tenemos a un lado, podemos observar que todos nosotros contamos con ciertas habilidades y ciertas fortalezas, ciertas aptitudes que hemos desarrollado, ¿no? Y nos enfrentamos diariamente en la escuela a tareas que los docentes planteamos, ¿verdad? Nuestros estudiantes se van afrontando a estas tareas, ¿no? Si el nivel de habilidad de nuestros estudiantes no se corresponde con el grado de dificultad de la tarea, puede generar cualquiera de estas 3 sensaciones o actitudes o respuestas por parte del individuo o del estudiante, ¿no? Si la habilidad es muy sencilla, entonces va a generarse aburrimiento. Si la habilidad es muy por encima, se va a generar este tipo de ansiedad, de frustración. La idea es llegar a un equilibrio, ¿no?
Pero más importante en este caso, en el que nos estamos acotando a la nominación de estudiantes, lo que queremos es que nos demos cuenta cuánto nuestros estudiantes en todo caso se están quizás aburriendo o quizás no se están involucrando como esperábamos en estas tareas. Podría significar que a lo mejor requieren de algún tipo de adecuación. ¿Qué quiere decir? Posiblemente requieren de que esa tarea sea adecuada, dosificada, ¿no? En algunos casos hemos aprendido a segmentarla, ¿no? Para que la tarea pueda ser, por ejemplo, dividida en pasos más cortos. En este caso, necesitamos desafiar un poco más al estudiante, ¿sí? Y por eso hay cuestiones y conductas observables que nos pueden ayudar a identificar a los estudiantes que tienen esta necesidad de aprendizaje vinculada con alta demanda cognitiva. Muy bien. Para este instrumento, por supuesto, el objetivo será identificar a estos estudiantes, ¿no? Con la finalidad de brindarles una atención que responda a sus formas de aprender, ¿no? Estamos muy centrados en todo lo que hemos venido desarrollando desde la neurodiversidad y el DUA, el diseño universal para el aprendizaje, ¿no? ¿Quién lo aplicaría? Sería el docente o el tutor, en este caso, ¿no? Priorizaríamos que sea el tutor, tomando como referencia su experiencia, el nivel de confianza que tiene con sus estudiantes, ¿no? Es importante que tengamos un espacio, un tiempo de adaptación, un tiempo de vínculo, un tiempo en el que socializamos lo suficiente con cada uno de nuestros estudiantes para poder aplicar recién este instrumento, ¿sí? Bien, el modelo teórico que, digamos, sustenta y que acompaña a este instrumento es el de Joseph Renzulli, Los Tres Anillos. Es un modelo explicativo de la superdotación, ¿sí? Ese es un modelo de alrededor de 1978-79, donde se explica este componente, este perfil, esta caracterización a partir de estos anillos, la intersección de estos tres anillos, ¿no? Y son finalmente tres dimensiones que aportan a la comprensión de la caracterización de aquellos estudiantes cuya demanda educativa está asociada a experiencias de aprendizaje de mayor demanda, ¿sí? Aquí tenemos los tres anillos. El primero, habilidad por encima del promedio, ¿no? Vinculado, aquí vamos a hablar sobre las habilidades cognitivas. El segundo, la creatividad, ¿sí? Y el tercero, el compromiso con la tarea, el cual hemos denominado motivación y habilidades socioemocionales, ¿sí? Bien, entonces, empezando por las habilidades cognitivas, nosotros aquí vamos a ver algunas habilidades que están caracterizadas por una mayor eficiencia y rapidez al momento de ejecutarlas. Vamos a poder percibir, vamos a poder evidenciar a nuestros estudiantes, por ejemplo, a nivel de percepción, que comprenden e interpretan las situaciones, incluso por más que sean muy complejas, ¿no? Entonces, tienen la capacidad para percibir aquello que está sucediendo en su entorno y analizarlas, comprenderlas, ¿no? En relación a la atención, sus niveles de atención van a ser bastante altos cuando las actividades pues, son de su verdadero interés. En relación a la concentración, vamos a poder evidenciar posiblemente un hiperfoco o una hiperconcentración en estas actividades que están muy vinculadas, por ejemplo, con la memoria, ¿no? Este proceso, como ya habíamos hablado, ¿no? De comprender y evocar contenidos, ¿no? Entonces, se despliega, digamos, en el estudiante una serie de habilidades cognitivas que le aportan la capacidad para aprender con mayor rapidez y facilidad. En cuanto al lenguaje, eso es algo que tanto en el vínculo con padres de familia como con los estudiantes hemos podido rescatar, comprobando así que son estudiantes cuyo repertorio léxico suele ser con vocabulario, con palabras mucho más sofisticadas que las que suelen utilizar los estudiantes jóvenes, niños de su edad, ¿no? En cuanto a la resolución de problemas, es importante explicar que todos tenemos estas habilidades, ¿no? Sin embargo, ¿cómo lo vamos a evidenciar a nuestros estudiantes con necesidades de aprendizaje vinculadas a alta demanda cognitiva? Porque hay una mayor rapidez o facilidad, es muy ágil, es muy rápido para hacerlo, ¿no? Es cierto que todos lo vamos a ir haciendo a nuestro propio ritmo, a nuestro propio
tiempo, pero sí vamos a notar esta particular información y aprovecharla rápidamente para plantear soluciones frente a un problema. Es importante observar eso, ¿no? Si se está dando o no. En cuanto a la toma de decisiones, vamos a darnos cuenta que pueden hacer que interactúen diversas variables y de hecho lo reflexionan mucho y toman una decisión que suele ser bastante acertada, ¿no? Frente a la flexibilidad cognitiva, esto es algo que ya podíamos ver en cuanto a cómo podemos dinamizar nuestro pensamiento, ¿no? En algunos casos encontramos que hay una posible solución para el problema. En cambio, en nuestros estudiantes con estos requerimientos usualmente tienden a buscar en la línea de esa flexibilidad nuevas informaciones, cambios, perspectivas distintas, ¿no? Y son muy curiosos en esa línea, ¿no? En cuanto a la creatividad, nosotros vemos aquí en el plano de la originalidad, estos detalles, estos productos que vamos a poder percibir en ellos, que están tan detallados, que son tan finos, ¿no? Está muy vinculado con la curiosidad, ¿no? Esta necesidad de siempre querer aprender, son muy indagativos, son investigadores, ¿no? La imaginación, si bien está muy vinculada con la originalidad, pero en este caso tiene que ver con no necesariamente lo que están buscando, lo que están creando, se tiene que concretizar. Muchas veces queda en su mente, ¿no? Muchas veces eso queda, no quiere decir que no lo quieran poner en ejercicio para concretarlo en algo físico, pero pueden visualizarlo con mucha facilidad a través de su imaginación, ¿no? En cuanto a la participación, suelen demostrar oralmente lo que conocen de forma coherente y cohesionada. Les gusta intervenir, ¿no? Creatividad es un área que está muy vinculada con el desarrollo de ideas espontáneas. Entonces, en esa espontaneidad es que que les gusta mucho comunicar sus ideas, ¿no? Participan bastante, ¿no? En esa línea podemos ver estudiantes que suelen hacer muchas preguntas, ¿no? Vamos a estar atentos a estos casos, ¿no? Y aprender tiene que ver con la construcción del conocimiento, ¿no? La construcción propia del conocimiento. En esa línea se autodesafían mucho frente a cada tarea a la cual se enfrentan para poder llegar a que esa experiencia de aprendizaje les otorgue, les conceda un conocimiento más, ¿no? Les encanta mucho estar en esa línea del conocimiento nuevo, ¿no? En relación a la motivación y habilidades sociales, nosotros vamos a ver cómo nuestros estudiantes persisten mucho, no habíamos hablado del compromiso con la tarea, ¿no? Persisten hasta lograr la meta. Es un poco en líneas generales a lo que nos referimos, ¿no? Y tiene que ver también con los comportamientos que tenemos con nuestros pares, con las personas que están en nuestro contexto, ¿no? En relación al autoconcepto, por ejemplo, se interesan por conocer sus fortalezas, entienden, se dan cuenta que hay algo diverso en ellos y quieren indagar y conocerse más, ¿no? En cuanto al manejo de la frustración, nosotros sabemos que tiene eso mucho que ver con los recursos que podemos desplegar, los recursos que tenemos al momento de enfrentarnos a una oportunidad de mejora, ¿no? Entonces, puede ser que nosotros cometamos algún tipo de error, como coloquialmente lo llamamos. Esto se convierte en una oportunidad para mejorar, para reflexionar. Pero en el caso de nuestros estudiantes con esta alta demanda cognitiva, muy vinculado por ejemplo, el inconformismo que tenemos ahí, ¿no? Esta necesidad de perfeccionamiento constante. Entonces, frente a una oportunidad de mejora, puede que el manejo emocional no sea, digamos, el que nos hace bien, ¿no? Sino que quizás va a requerir algún tipo de apoyo, de acompañamiento, ¿no? Porque estos errores, estas oportunidades de mejora le va a generar mucha frustración, no lo va a tolerar muy bien, hay que enseñarle, hay que acompañarlo, entonces hay que estar atento a ello, ¿no? Ya he explicado un poco el inconformismo, ¿no? Esta necesidad de perfeccionar constantemente, de practicar, de que cada vez me salga mejor, ¿no?
Luego tenemos el cuestionamiento de la autoridad, ¿no? Esta dificultad para asumir directamente pautas, indicaciones, premisas, que sean muy cerradas, ¿no? Cuando damos indicaciones que son muy puntuales y que obviamente no hay muchas oportunidades de flexibilización ahí, pues les va a costar un poco seguir la pauta, ¿no? Y tienen tendencia a corregir a los otros, ¿no? Están siempre atentos a aquello en lo que estamos conversando, aquello con lo que nos estamos interactuando y posiblemente por ahí detecten algún tipo de necesidad de mejora, ¿no? En cuanto a la emocionalidad, sabemos que hay una sensibilidad bastante alta, ¿no? Que experimentan sus vivencias diarias y especialmente en la escuela con mucha intensidad, con mucha profundidad, y entonces pueden surgir emociones muy fuertes en ellos, ¿no? Muy intensas. Respecto al sentido del humor, en la interacción con sus pares, podría hacer algún tipo de comentario, podría hacer algún tipo de chiste, de broma, relacionado a algún tema de su interés, ¿no? Un tema que posiblemente después tendrá que explicar, porque no necesariamente sus temas de interés son los del común de sus pares, ¿no? Eso está muy vinculado con el tema del desarrollo interpersonal, por ejemplo, esta característica que tenemos más arriba, ¿no? Sus intereses sociales tienden a ser coloquialmente más de un adulto, como muy similar al de un adulto, ¿no? Pero vamos a decir un poco que distan, ¿no? Son diversos, distan. Este desarrollo interpersonal dista en cuanto a sus intereses versus el de sus pares, ¿no? Entonces, sí vamos a poder notar que hay que orientarlo, guiarlo en torno a estos intereses para que pueda acoplarse a su grupo, ¿no? Pero va a haber vamos a poder notar ese distanciamiento, ¿no? Por falta de comprensión, porque quizás siempre tiene que explicar los temas a los cuales quiere hablar respecto a un tema que no es de mucho interés para los demás, por ejemplo, podría suceder, ¿no? En cuanto al sentido de justicia, son niños jóvenes que tienden a ser muy juiciosos en cuanto a lo que acontece en su entorno y tienen una sensibilidad especial, así como este tema de la sensibilidad moral, ¿no? El sentido de justicia está muy arraigado en ellos frente a alguna situación injusta, tanto para ellos como para alguna persona de su entorno, tienden mucho a expresarlo, ¿no? De que no les parece justo y argumentar incluso el porqué, ¿no? La sensibilidad moral, ¿no? Muy vinculado también a temas humanísticos, temas morales, éticos, ¿no? Tienden a entrar en debate, temas profundos, ¿no? Del contexto social, ¿no? Y persuasión y liderazgo. Aquí tenemos la capacidad para influenciar en nosotros, ¿sí? Es esta capacidad que les permite incluso llegar a convencer a sus pares y a los demás respecto a aquello que es mejor hacer, ¿no? Por supuesto, en la línea del inconformismo, en la línea el desarrollo interpersonal, del autoconcepto y las habilidades cognitivas que vimos al inicio, siempre van a tratar de buscar, indagar y curiosear en las mejores formas, ¿no? Entonces van a intentar convencer y persuadir de realizar ello, ¿no? Finalmente, en torno a la transparencia, vamos a encontrar que son jóvenes, son niños muy honestos, ¿no? Como decimos, muy frontales al momento de dar explicaciones, al momento de compartir con alguien su perspectiva, compartir con alguien sus formas de pensar, ¿no? Entonces, podría herir un poco algunas susceptibilidades, pero en realidad son personas que frente a estas reflexiones constantes, pues quieren transmitirla, compartirla con honestidad, ¿no? Bien, continuando entonces, ya hemos entendido cuáles son los tres anillos, estas tres dimensiones, y qué habilidades están inmersas en ellos, ¿no? Entonces, tenemos aquí el protocolo
El protocolo de aplicación, como cualquier otro instrumento, cuenta con un antes, un durante y un después. La fase antes de aplicar el instrumento es importante pensar en aquellos estudiantes que tienen este tipo de características que he descrito, ¿no? Ustedes quizás al momento de escucharme podrán haber pensado en alguno de sus niños, en alguno de los jóvenes con los que trabajan, ¿no? Con los que interactúan diariamente. Entonces, tratar de empezar quizás por estos estudiantes en los que hemos estado pensando, ¿verdad? Al momento de escuchar. Bien, empezamos entonces y durante la aplicación es importante hacerlo en un espacio en el que estemos realmente concentrados, atentos, ¿no? Como habíamos dicho desde un inicio, ¿no? Hemos pasado por un tiempo, es prudente que este instrumento se aplique cuando ya hemos pasado por un tiempo en el que nos hemos vinculado con el estudiante, con el niño, ¿no? Entonces, nos hemos vinculado con los estudiantes y ya conocemos sus características, lo hemos visto interactuar con otros, hemos visto cómo se desarrolla, cómo persuade a los demás, cómo interviene, cuál es su nivel de involucramiento frente a una tarea, cómo trabaja en grupo, ¿no? Hemos conocido esto de nuestro estudiante, entonces lo importante es estar muy claros, ¿no? En cuanto a las características que hemos registrado, ¿no? Bueno, como van a poder ver, tenemos las versiones tanto en primaria como en secundaria, y de esa forma escoger pues la versión que esté de acuerdo al nivel en el cual se encuentre, ¿verdad? Finalmente, ya después, ¿no? Vamos a determinar el nivel de sospecha. Y ese nivel de sospecha lo vamos a hacer analizando los resultados del instrumento. ¿Sí? Aquí tenemos un poco el resumen que van a poder visualizar en el protocolo del instrumento, cómo analizamos los resultados, ¿no? Tomando en cuenta todo lo señalado, entramos al proceso de calificación. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Es algo que podemos realizar fácilmente con una buena observación de nuestros estudiantes, como hemos dicho, ¿no? Primero, sumamos los ítems que tienen respuesta positiva en cada una de las dimensiones. Como son 3, vamos a sumar cuántos sí tenemos en cada una de las dimensiones. Seguidamente vamos a sumar los valores de las 3 dimensiones para obtener el resultado total. Y finalmente, dependiendo de la cantidad de afirmaciones, podremos obtener cualquiera de estos 3 resultados. De 0 a 8 afirmaciones existe una muy leve sospecha de alta demanda cognitiva. Desde 9 a 16 afirmaciones existe una leve sospecha de esta necesidad de alta demanda cognitiva. Y de 17 a 24 existe una fuerte sospecha. Bien, cuando ya hemos logrado obtener este rango de afirmaciones, ¿qué sigue entonces, no? Específicamente aplicando también el diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Si bien es cierto, nosotros necesitamos diseñar clases lo suficientemente flexibles para que todos nuestros estudiantes cuenten con las posibilidades y las mismas oportunidades para aprender y para demostrar lo que han aprendido, entonces vamos a pautear algunas recomendaciones muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, continuar profundizando acerca del conocimiento de nuestros estudiantes mediante el recojo de información con la familia, con otros compañeros, a través de entrevistas sería lo más ideal, ¿no? Ofrece a tus estudiantes actividades de mayor demanda cognitiva en el marco del DUA, ¿no? Sabemos que el DUA nos brinda y nos aconseja tener actividades obligatorias, optativas y complementarias, ¿no? Dentro de las actividades optativas y complementarias podríamos incluir algunas que requieran de procesos cognitivos de pensamiento de orden superior, como hemos dicho, de mayor demanda cognitiva, ¿no? Y así poder responder a las necesidades de estos estudiantes en el aula. Luego tenemos el diálogo. Es importante dialogar con nuestros estudiantes acerca de sus expectativas, tanto académicas como personales, ya sean actuales o a futuro, ¿no? Realizar acciones que contribuyan en el cuidado del bienestar socioemocional de nuestros estudiantes en el marco de la TOE, ¿no?
Es importante, como ya hemos hablado, también hay esta dimensión grande, ¿no? De motivación, de habilidades socioemocionales, en las que hemos hablado respecto, por ejemplo, el desarrollo interpersonal, el sentido de justicia, el sentido del humor, ¿no? Entonces, también observar qué tan acogidos se sienten estos estudiantes en el aula, con sus pares, ¿no? Importante también hacer este seguimiento, como el DUA también lo propone, ¿no? De las redes, las 3 redes que conocemos, ¿sí? En los casos, para las regiones de Lima, Cusco y Junín, analizar la pertinencia de la derivación del estudiante al PANET, ¿sí? Bien, aquí tenemos el instrumento, el cual va a ser difundido a través de los servicios de apoyo. Sí, se le va a hacer llegar. Aquí tenemos una lista en la que se recogen datos generales, datos importantes. Son datos respecto al estudiante, la escuela, la persona que está reportando y el apoderado, ¿no? Luego tenemos las 3 dimensiones, empezando con habilidades cognitivas. Básicamente lo importante es que sepan que estas son matrices, ¿no? Pero son matrices de lista de cotejo, son matrices muy sencillas en las cuales tenemos estas 3 columnas, ¿no? La primera es el indicador, ya he explicado en qué consistirían estas habilidades, ¿no? Seguimos con el descriptor, el cual nos va a decir exactamente a qué nos referimos, ¿no? Y hemos complementado esta lista de cotejo con un ejemplo observable, que es un ejemplo que va a orientar, que va a guiar. ¿Podríamos verlo de otra manera? Claro, podríamos observarlo de otra manera. La idea es que sea orientativo, ¿sí? Finalmente, lo que tenemos que hacer es, al leer el indicador y comprender el descriptor, marcar sí o no. Si lo observo o no lo observo, ¿no? Como ya ha pasado un tiempo en el cual hemos podido interactuar las suficientes veces con nuestros estudiantes, entonces vamos a estar en la capacidad de poder responder, ¿no? Y así con cada una de los indicadores que cuentan esta lista. De igual manera pasamos con creatividad. De igual forma van a poder encontrar entonces el indicador, el descriptor, marcar sí o no, si es que lo observamos o no. Y finalmente, la dimensión de motivación y habilidades socioemocionales, donde también podemos encontrar las habilidades que he explicado, su descriptor, marcamos sí o no. Sabemos que es un instrumento bastante sencillo, cuyo propósito es orientarnos para poder hacer un proceso de nominación más adecuado, más propio. Esperamos que pueda servirles y bueno, esto va a ser difundido a través de los servicios de apoyo. Bien, tenemos entonces la sumatoria. En este caso, en la línea de la calificación, como ya he mencionado y hemos explicado, tenemos entonces los puntajes. Primero vamos a colocar los subtotales de cada dimensión, de habilidad cognitiva, de creatividad, motivación y la parte de personalidad o de habilidades socioemocionales. Una vez que tenemos los 3 resultados, hacemos la sumatoria total. Y aquí vamos a tener este resultado, ¿verdad? En la evaluación cualitativa, bueno, ya sabemos que el 0 indica el 0, el no realmente no tiene un valor, mientras que el sí tiene un puntaje de 1. El 0 o el no representa que en el estudiante no se evidencia dicha característica, y el sí, que tiene un puntaje de 1, indica que el estudiante o la estudiante presenta la característica que está descrita en la lista, ¿no? Finalmente, en la valoración final, como ya hemos visto, tenemos 3 rangos, ¿verdad? El primer rango es el más bajo, de 0 a 8, cuya sospecha se determina como muy leve. De 9 a 16 tenemos una leve, y de 17 a 24 la fuerte sospecha, que es donde vamos a empezar a incorporar estos elementos DUA que hemos explicado, ¿no? También es importante comentarles que desde la Dirección de Educación Básica Especial se está generando unas orientaciones para poder brindar una mejor atención educativa a los estudiantes que presentan necesidades de aprendizaje vinculadas a alta demanda cognitiva en las aulas de EBR. Muchas gracias. Adelante, Jimena.
Bien, muchas gracias, Pierrick, muchas gracias, Erika, por compartir tan valiosos aportes que nos permiten conocer acerca de las ciertas capacidades, la importancia de la atención pertinente y oportuna, así como las formas de nominación y evaluación en el ámbito educativo y psicológico. Bien, ahora vamos a ya ir entrando a la parte final de nuestro webinar y vamos a compartir el último espacio denominado ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Bien, en ese último espacio quisiéramos destacar algunas de las ideas fuerza que los invito a llevarse esta tarde. Por un lado, recordar que la evaluación para la identificación de estudiantes con altas capacidades es un proceso integral que incluye el recojo de información cuantitativa y cualitativa. ¿Qué significa esto? El estudiante no es igual solamente o no equivale a un número de lo que nos arroja el coeficiente intelectual, sino muy por el contrario, necesitamos tener una mirada realmente como ser humano, como persona en el centro de esta evaluación. Por otro lado, también recordar que para la nominación de estudiantes con presuntas altas capacidades, ¿no? O como lo hemos denominado en nuestro instrumento, con estudiantes que tienen demandas de aprendizaje asociadas a alta demanda cognitiva, se requiere también un adecuado entendimiento de las habilidades propuestas por Renzulli, que es el marco teórico también que viene explicado Erika, en relación a las habilidades cognitivas, a las socioemocionales y a las creativas. También recordar que existen instrumentos base para poder realizar o aplicar para hacer una correcta evaluación de las habilidades cognitivas y talentos de los estudiantes. Ya Pierrick nos ha comentado algunas de ellas. Por ejemplo, el WPPSI 4, el WIS 5, el Raven también y el CREA, como algunos de los instrumentos clave. Y complementario a ello, podemos aplicar otros instrumentos, otras evaluaciones, sí, por supuesto, esas son complementarias y se pueden dar durante el resto del año escolar. Muy bien, ahora voy a dejar de compartir pantalla y pues finalmente me gustaría agradecerles a cada uno por acompañarnos en este espacio, en este sexto webinar a cargo de la Dirección de Educación Básica Especial. Les recordamos, por favor, que puedan registrar su asistencia por medio del formulario que está anclado en los mensajes de los comentarios en Facebook de la transmisión del día de hoy. Agradezco nuevamente a Pierrick Labé y Erika Jaimes por compartir tan valiosa información que nos ayudará a conocer más sobre las altas capacidades y cómo realizar una adecuada nominación y evaluación. También quiero agradecer especialmente a Pereduca por hacer posible la transmisión de cada uno de los webinars. Y también quiero agradecer a quienes ya han registrado su asistencia, quienes todavía no lo han hecho, les invito, todavía están así, a tiempo de hacerlo a través del formulario que está anclado en los mensajes de Facebook. Y finalmente, pues me gustaría invitarlos al siguiente webinar que tenemos este viernes 16 de agosto a las 3 de la tarde, para poder continuar aprendiendo acerca de neuroeducación y así fortalecer nuestra práctica pedagógica. Muchas gracias y buenas tardes. Perú Educa. Ministerio de Educación.